más mínimo asomo de ironía, les pido excusas porque lo que voy a decir no existía en el derecho chibcha. Entonces, pues todo lo que voy a decir está inspirado en el derecho de la ilustración, del derecho europeo. Algo hemos innovado con cierta originalidad de parte nuestra, pero con los 5.000 años que nos diferencian culturalmente, generalmente nuestra originalidad consiste en copiar mal copiado, y sobre todo si es copiado de dos, es más original todavía. Entonces, quiero, antes de empezar esta charla, cómo no mencionar la mano de hierro con guante de seda del doctor Miquel. Hombre, yo entiendo una cosa, estoy 90% de acuerdo con el contenido sustantivo de sus apreciaciones. Yo con Carlos Ignacio lo he discutido muchas veces, yo no estoy de acuerdo con lo del principio de precaución o de prevención como elemento de la responsabilidad civil. Pero lo que me da cierta irritación es la metodología de descarte de todo lo que se piensa. O sea, queda la sensación de que lo viejo no sirve por viejo, o sea, como si la verdad fuera desapareciendo con el paso del tiempo o se fuera mutando. Y cito una frase, yo no sé si sea compatriota suyo o no, ya no la atrevo a decir, Ortega y Gasset, cuando decía: cabe no tener razón de tanto tenerla demasiado. Entonces veo que ese descarte permanente de autores que su señoría elabora. Sin embargo, veo pues que usted mismo, en su magnífica conferencia, desde el punto de vista sustantivo, lo reitero, veo que también hay una gran importación recíproca en los 27 países de la Unión Europea. Se me hace un poquito difícil la originalidad en Lituania, en Estonia y en España para implementar directivas de la Unión Europea que después se han de volver derecho común. De manera que, ¿qué hacemos para reemplazar el daño emergente y el lucro cesante que vienen de pronto desde Domat o desde el derecho romano? Entonces, yo encuentro ahí, pues no me parece adecuado rechazar las cosas porque sean falsas, a rechazarlas porque sean viejas o porque vengan del common law o porque provengan de Italia, Alemania, España. Y tengo que decirle que estos muchachos que son sus discípulos, yo ya no sé si amados o amantes, no sé qué están haciendo en España, aprendiéndole a usted para traer acá, a implantar aquí. Entonces, es para que entendamos que el derecho como fenómeno cultural y en un mundo tecnológico como tenemos en este momento, es casi que imposible de evitar. Entrando en el tema, me voy a permitir, bueno, en algunos países, tengo entendido que en Alemania el que no lea una conferencia lo sacan del anfiteatro, pero lo que voy a decir es tan irritante que va a tener que leerlo. Me gasté toda la noche tratando de convertir 40 páginas en 12, 14 páginas. Les prometo que respetaré el tiempo, pero me tengo que limitar a leer, y los invito a que vayamos leyendo y vayan tomando apuntes, porque lo que es manteca al techo lo que voy a tirar aquí enseguida. Entonces, y con estos jurados que tengo aquí, o jueces más bien. Bueno,
El objeto de este escrito versa sobre 3 problemas relacionados con el daño. De un lado, el consistente en definir con la mayor precisión posible qué es el daño jurídicamente reparable, más allá de los daños que sean indemnizables en cada ordenamiento jurídico, sección primera. En su soberanía, cada sistema jurídico decide cuáles daños se indemnizan, así sea de manera simbólica, más allá de que reconozca o no la indemnización de algunos daños cuya existencia es indiscutible. El legislador no inventa daños, sino que los descubre y luego decide si merecen ser indemnizados. El segundo problema que discutiremos es el de la diferencia o identidad entre los vocablos daño y perjuicio, que no es una discusión tan anodina como yo pensaba inicialmente. Finalmente abordaremos el problema consistente en saber qué daños son indemnizables, independientes de que los reconozca o no cada ordenamiento jurídico, sección tercera. ¿Qué es el daño reparable? Esta definición no es ni sacada de Decupir ni de Chironi, es fruto de la reflexión y de meditar mucho en un libro del cual discrepo en muchas cosas, pero que me ha sido de gran utilidad, del doctor Juan Carlos Henao. En mi concepto, daño civil indemnizable es el menoscabo o pérdida patrimonial o extrapatrimonial derivada de la lesión a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar de un beneficio patrimonial o económico, o es patrimonial o extrapatrimonial no económico. Ese daño es indemnizable cuando en forma ilícita es causado por alguien diferente de la víctima. Análisis de la definición del daño. Al analizar los diferentes conceptos expresados en la definición del daño civil, conviene en primer lugar precisar que toda disminución o supresión de un bien patrimonial o extrapatrimonial de la víctima equivale necesariamente a la ocurrencia de un daño con relevancia jurídica que afecta al titular del bien lesionado. Es decir, toda ventaja de la vida que no esté prohibida por el derecho es un bien que al ser lesionado genera un daño o perjuicio patrimonial o extrapatrimonial. Y al no ser prohibido por el ordenamiento jurídico, ojo a esta apreciación, un paréntesis, lo que pongo aquí es una carta como el taur que pone el case sobre la mesa para que entre la discusión, de manera que no estoy pontificando, sino que estoy proponiendo tesis. Y al no ser prohibido por el ordenamiento jurídico, está amparado expresa o tácitamente por la Constitución. Es ese el concepto de constitucionalización de la responsabilidad civil y del derecho privado en general. La constitucionalización del derecho privado no es, como lo afirman a veces los tribunales y a veces algunos juristas, no hay que buscarla en las normas de la Constitución, sino en el sistema jurídico como totalidad dominada por los principios constitucionales. Es decir, todo aquello que tenga apoyo en un principio constitucional está constitucionalizado, es la lógica de las constituciones que tienen principios. Inicialmente yo creía que había diferencia entre daño y perjuicio en sentido jurídico. Sin embargo, hoy pienso que tal opinión es errónea, pues para entonces yo no hacía la diferencia entre daño o perjuicio en sentido jurídico, los términos son sinónimos en sentido jurídico, y daño en sentido físico, del cual a veces se deriva un daño o perjuicio en sentido jurídico. Porque para que el bien civilmente hablando sea tal, requiere no solo que el orden jurídico vele para que no se atente contra él, sino que además debe lograr que su titular sea indemnizado en caso de ser lesionado. Si esto último no se cumple, entonces debemos concluir que no estamos plenamente frente a un bien perteneciente a una persona. Reitero una idea inicial.
El orden jurídico no crea o inventa daños nuevos para indemnizar. Los daños o perjuicios en sentido jurídico existen o no existen. Y cuando existen, en su soberanía o sabiduría, la jurisprudencia o el legislador deciden si ellos se indemnizan o no. Es decir, que ontológicamente hablando, los daños que ameritan indemnización existen independientemente de que el orden jurídico los reconozca. Así las cosas, para que organicemos la discusión, y este punto es importante, para que organicemos la discusión, precisemos en primer lugar si la discusión va a versar sobre los daños reconocidos por cierto ordenamiento jurídico concreto como el colombiano, o si la discusión versa sobre los daños existentes en la realidad, sean o no indemnizados por el ordenamiento jurídico, por ese ordenamiento jurídico. En consecuencia, pienso que desde que se produzca la lesión a un bien patrimonial o extrapatrimonial, hay un daño o perjuicio reparables. Si como consecuencia de esa disminución se afectan otros bienes patrimoniales o extrapatrimoniales de la misma víctima o de víctimas diferentes, habrá entonces tantos nuevos daños como bienes afectados haya. Cada bien lesionado constituye un daño con entidad propia. Esto, doctor Casal, lo dije yo en 1986 cuando publiqué el segundo tomo de mi obra sobre responsabilidad civil, al hablar de la clasificación de los daños en sentido general. Siguiendo con el análisis de la definición del daño, observamos que la destrucción o aquí empiezan ya los problemas. Observamos que la destrucción o deterioro material de una cosa o de una situación constituye daño en sentido físico, mas no necesariamente en sentido jurídico. Para que pueda hablarse de un daño en sentido jurídico civil, se requiere que esa cosa o situación ventajosa estén protegidas por el orden jurídico en la medida en que no estén prohibidos, es decir, que sean bienes jurídicamente hablando. Ahora, las cosas o las situaciones ventajosas son protegidas cuando el Estado en su soberanía expresa o tácitamente faculta a los particulares para que las disfruten. Es la aplicación del principio de que lo que no está prohibido está permitido. Cuando ello ocurre, entonces el facultado es titular de bienes patrimoniales o extrapatrimoniales que los demás deben respetar. En consecuencia, cuando el bien ha sido dañado, como consecuencia lógica se están dañando las facultades de disfrute que sobre dicho bien tenía su titular. El daño civil consiste pues en el menoscabo económico o no económico que se deriva de la lesión a las facultades de disfrute que sobre los bienes dañados tenía la víctima. Alcance de la definición. En primer lugar, en sentido restringido, solo hay derecho subjetivo cuando nos encontramos frente a un derecho real o personal, es decir, cuando tenemos la facultad de exigir, inclusive por vía coercitiva de un tercero en concreto, una prestación de dar, hacer o no hacer. Y aquí, con base en lo que voy a decir enseguida, sustento mi teoría de que puede haber varios daños extrapatrimoniales que, si quieren, para facilitar las cosas, como propone el doctor Casal, utilizando otra terminología, podríamos englobar en un solo rubro. Volvamos a la teoría tradicional importada del derecho francés, y llamemos los daños patrimoniales o extrapatrimoniales, y entonces los extrapatrimoniales juntamos todos y ya con base en la intensidad de todos los daños extrapatrimoniales afectados otorgamos un rubro indemnizable. Sin embargo, hay otra serie de situaciones jurídicas que, sin reunir las características de los derechos reales o personales, de todas formas conceden a los individuos la facultad de disfrutar de todos aquellos beneficios que no han sido prohibidos por el orden jurídico. Algunos autores, cuya opinión comparto, sostienen que respecto de este tipo de facultades nos encontramos frente a un auténtico derecho subjetivo. Eduardo García Maínez lo denomina derecho de libertad jurídica
y Recasens-Siches lo denomina el reverso del deber jurídico de los demás. Dentro de estas situaciones jurídicas lícitas encontramos la posibilidad de que los individuos puedan beneficiarse espiritualmente. Ojo, esto que era muy importante en la época en que, pues ya hoy en día casi que da cárcel hablar de concubina. En la época en que se discutía si la concubina tenía derecho a reclamar indemnización por la muerte del concubinario, entonces esta teoría que propuse en ese entonces resolvía todo el problema del derecho europeo sobre de dónde se sacaba la legitimidad de la concubina para reclamar indemnización en caso de muerte de su compañero, o Barragán, como decía la jurisprudencia colombiana en la década del 30. En estos casos, el beneficiario no es propietario de cosa alguna, ni tiene la facultad jurídica de exigirle coactivamente nada a quien le reporta el beneficio. Sin embargo, la ley lo protege en su disfrute, es decir, lo faculta legalmente para pedir protección del Estado, para que se impida a terceras personas perturbar ese beneficio. Yo decía en la época en que no existía todavía la Constitución del 91 y existía el problema todavía de si la concubina tenía derecho a reclamar indemnización por la muerte de su compañero, yo ponía este ejemplo. Hombre, vamos a suponer que la concubina, que la esposa legítima, va a un café donde sabe que su esposo legítimo le va a entregar parte de su salario a la compañera. Si esa señora llama a la policía para que impida esa entrega de dinero, no puede hacerlo. Que al hombre lo contramaten adentro, eso es otro problema. Pero jurídicamente nada impide que ese señor tome parte de su sueldo y se lo entregue a la compañera. Dicho brevemente, el daño será indemnizable cuando se afectan negativamente las facultades jurídicas para exigir o recibir el beneficio que ha sido suprimido ilícitamente. Aquí va otra carga. Clasificación de los daños indemnizables con relevancia jurídica. Aunque como veremos más adelante varias clasificaciones de los diversos, existen varias clasificaciones de los diversos daños, pero lo cierto es que de acuerdo con lo dicho hasta ahora, el daño jurídicamente relevante afecta a bienes económicos, llamados tradicionalmente patrimoniales, y bienes no económicos, llamados tradicionalmente extrapatrimoniales. En consecuencia, podemos simplificar las cosas diciendo que el daño indemnizable es el daño patrimonial o económico, o el daño extrapatrimonial o no económico. Antes de que se me pase, me contaron que el doctor Juan Carlos Arenado está por ahí, entonces no quiero perder la oportunidad de decir que estoy de acuerdo con él en cuanto a que todos los daños, y en eso estoy en contra de decupir doctor Miquel, todos los daños económicos y no económicos son patrimoniales. Lo que pasa es que es tan el peso del léxico de nuestra doctrina y jurisprudencia que prefiero seguir utilizando la distinción entre daños patrimoniales y extrapatrimoniales. En este punto lo que voy a decir lo propongo sobre la mesa como punto de discusión, porque es una cosa que no se me ocurrió mientras preparaba todos estos trabajos y estas discusiones con mis colegas. Como anotación marginal considero oportuno en este escrito plantear esta tesis. Bien vistas las cosas, tanto los daños o perjuicios de naturaleza patrimonial como los de naturaleza extrapatrimonial son daños inmateriales en la medida en que los económicos, el daño o perjuicio indemnizable no es la lesión o muerte de una persona o la destrucción o deterioro de cosas materiales, sino la pérdida económica que se deriva de la lesión o muerte de la persona o la destrucción o deterioro de la cosa.
El patrimonio es un bien jurídico económico que como tal es inmaterial o incorporal. Es una ventaja económica que consiste en tener en efectivo, en créditos, en inmuebles, en muebles, en depósitos bancarios, en un gran saber hacer, y esta mañana había una discusión sobre el Bitcoin, o en cualquier otro bien, riqueza apta para enajenarla o para adquirir otros bienes y servicios de contenido económico equivalente. El bien material que tiene un valor económico lo es en tanto y en cuanto tenga valor de cambio, es decir, tenga el valor potencial para adquirir de manos de terceros bienes y servicios. Un pez en el mar es un bien físico, o es un objeto físico mejor, una cosa, que cuando es capturado ipso facto adquiere un valor económico y se convierte en un bien. Pero físicamente el animal es exactamente el mismo y lo único que se le adiciona es el hecho de adquirir un valor económico para quien lo capturó. Confusión de otras clasificaciones. En la doctrina existen variadas clasificaciones o divisiones de los daños indemnizables. Sin embargo, creo que algunas de ellas se hacen pensando más bien en los objetos o personas sobre los cuales recae la acción dañina del responsable, que yo llamo daños físicos, más que en los daños jurídicamente indemnizables. Así, por ejemplo, a veces se habla de daños corporales, de daños incorporales, otras veces se habla de daños materiales, de daños inmateriales, finalmente se habla de daños personales o de daños materiales. En realidad, cuando hablamos de daños personales y materiales, hablamos de daños físicos a las personas o a las cosas. Pero luego de esta clasificación, la doctrina y la jurisprudencia concluyen que los unos y los otros generan a su turno daños patrimoniales, daño emergente o lucro cesante o extrapatrimoniales, que son los que tienen en cuenta la responsabilidad civil. Lo dicho se prueba con los daños indemnizables en la responsabilidad civil por productos defectuosos. En efecto, el artículo 20 del artículo 20 de nuestro Estatuto de Consumidor establece en el segundo inciso que como daños se entienden los siguientes. Ojo a esta distinción: muerte o lesiones personales causadas por el producto defectuoso y los daños producidos a una cosa diferente de un producto defectuoso. Pero miren lo curioso y que apuntala a lo que estoy diciendo. Obsérvese que la norma no habla ni de daño emergente, ni de lucro cesante, ni de perjuicios morales o a la vida de relación, que son los que realmente se indemnizan cuando se derivan de la afectación de los bienes o de las personas sobre las cuales recae la acción lesiva de un producto defectuoso. Todos los días vemos fallos por responsabilidad por productos defectuosos que solo liquidan como indemnizables los daños patrimoniales y los extrapatrimoniales, cuando estos provienen de la afectación de la vida o la integridad personal de un individuo o del deterioro o destrucción de una cosa. O sea que los daños jurídicamente relevantes para la responsabilidad civil son los económicos o patrimoniales y los no económicos o extrapatrimoniales, provenientes de la afectación de bienes jurídicos de diversa naturaleza. Sobre la diferencia de identidad entre daño y perjuicio. Argumentos adicionales sobre la relación entre daño y perjuicio. Su profunda obra El daño, el profesor Juan Carlos Henao insiste en distinguir entre daño y perjuicio. Para el autor, y Juan Carlos me corrige si de pronto lo calumnio, sería daño la simple destrucción o deterioro de un objeto. Sería perjuicio la disminución patrimonial. Recuerde que él habla de patrimonio económico y patrimonio moral, o no económico, que sufre una persona como consecuencia de dicho daño. Respecto a estas opiniones del doctor Henao, quiero hacer dos observaciones. En primer lugar, concuerdo con el autor en que la simple destrucción de una cosa no constituye un perjuicio a la luz de la responsabilidad civil. Solo en la medida en que esa destrucción o deterioro tenga repercusión en los derechos o facultades patrimoniales o extrapatrimoniales de una persona, cabe hablar de perjuicio indemnizable. Lo que sucede es que para el profesor Henao pareciera, obsérvese el tiempo del verbo,
Pareciera que el daño siempre es un concepto físico y que en sentido jurídico solo existe el perjuicio. Yo en cambio afirmo, y hasta allí voy con el doctor Juan Carlos, en que una cosa es el daño físico sobre personas o cosas, del cual a veces se deriva un daño o perjuicio patrimonial o extrapatrimonial. Es decir, que para mí, en sentido jurídico, perjuicio y daño son exactamente la misma cosa. En consecuencia, daño en sentido físico no significa necesariamente disminución patrimonial o extrapatrimonial para una persona, y que solo en la medida en que ese daño físico afecta en forma genérica uno o más bienes patrimoniales o extrapatrimoniales, protegidos por el orden jurídico, cabe hablar de daño o perjuicio indemnizable. De otro lado, la distinción entre daño y perjuicio no es necesaria para poder aceptar que tiene derecho a la indemnización no solo el que sea propietario de la cosa afectada por la acción dañina. Dicho de otra forma, el daño sufrido por una persona por el atentado a cualquiera de sus bienes patrimoniales o extrapatrimoniales es un daño que a su turno puede afectar los bienes patrimoniales o extrapatrimoniales de otra persona, lo que nos permite afirmar que siempre que se afecte negativamente un bien económico o personal de alguien, estamos en presencia de un daño o perjuicio, independiente de qué sea la cosa o quién sea la persona sobre la cual recae la acción inmediata del responsable. Y lo que es más importante, los bienes económicos o no económicos de terceros o por contragolpe, esto es bien importante, no dependen jurídicamente hablando de los bienes económicos o no económicos de la víctima directa o inmediata, pues son bienes jurídicamente independientes. Otra cosa es que se dañen como consecuencia de la destrucción de un objeto ajeno o del fallecimiento o lesiones de otra persona. En conclusión, toda disminución de beneficios económicos o no económicos por lesión a bienes no prohibidos por el jurídico constituye daño o perjuicio en sentido jurídico. Y si este daño inicial afecta negativamente otros bienes de esa primera víctima o de terceros, habrá tantos daños o perjuicios como bienes jurídicamente lícitos hayan sido afectados negativamente. El ejemplo prueba que el daño y perjuicio en sentido jurídico son lo mismo. Si se acepta que la disminución de cualquiera de esos beneficios, incluido el que fue afectado inicialmente, debe ser protegido por el orden jurídico, entonces fácil es observar que alrededor de una sola persona o cosa existen múltiples beneficios que de ser disminuidos generan responsabilidad civil en favor del titular de los mismos. La responsabilidad civil protege todo tipo de beneficios no prohibidos por el orden jurídico. En esta forma es innecesario insistir en la diferencia entre daño y perjuicio en sentido jurídico, bastando simplemente entender que toda disminución de beneficios alrededor de una cosa o persona constituye daño o perjuicio. Ahora, quienes insistan en que jurídicamente hablando, en sentido estricto, no hablemos del daño en sentido jurídico, que alguien me demuestre cuál es en sentido jurídico el daño y cuál es el perjuicio en la destrucción de una casa, por ejemplo. Pero, aunque considero que lo dicho se refiere en abstracto a todo daño, ¿ya viene con el salón? Ah, bueno. Pero aunque considero que lo dicho se refiere en abstracto a todo daño que en el mundo se produzca, la discusión sobre las relaciones entre daño y perjuicio, por lo menos en Colombia, ojo a este punto que me parece importante, es innecesaria e inútil, pues nuestros códigos y leyes hablan indistintamente de daño o perjuicio reparable. Ojo a este punto que es importante y es nuestro derecho positivo. Los artículos 23, 41, 23, 60 relativos a la responsabilidad extracontractual hablan casi todos esos artículos de reparación de los daños causados ilícitamente. Y curiosamente los artículos 1614 a 1618 hablan de la indemnización de los diversos perjuicios causados, es cuando se define el daño emergente y el lucro cesante. Hablan de la indemnización de los diversos perjuicios causados y nunca nadie se ha atrevido a decir que se trata de conceptos distintos. Pero esto me parece importante porque muchas veces
nuestra originalidad consiste en cambiarle nombre a las cosas. Con el mayor respeto por quienes se obstinan en abolir el término responsabilidad civil y cambiarlo por el de derecho de daños, bajo el argumento de que ya hoy en día el derecho mira más a la víctima que al causante del daño, pero esa es otra discusión. Hombre, si la palabra daño tiene esa, digamos, esa connotación tan por fuera del derecho, porque es un daño físico, ¿para qué hablamos de derecho de daños en vez de hablar de derecho de perjuicios? ¿Qué es lo que realmente se indemniza según quienes hacen esa distinción? Entonces, esos son las contradicciones de estar cambiando la terminología. O sea, nuestra originalidad consiste en cambiarle de nombre a las cosas. Finalmente, en lo relacionado con las acciones populares y los daños colectivos, y este es un concepto bien importante, sobre todo para quienes en el mundo de su profesión trabajan con acciones de grupo y acciones populares. En lo relacionado con las acciones populares y los daños colectivos, también ellos son perfectamente explicables sin necesidad de recurrir a la distinción entre daño y perjuicio. En efecto, aunque la colectividad no sea dueña de los bienes afectados físicamente por la acción dañina, lo cierto es que el daño colectivo consiste en la disminución o supresión del beneficio que para esa colectividad representaba la existencia de los bienes afectados. Inclusive si esos, repito que esto es toda una propuesta, inclusive si esos bienes, un bosque por ejemplo, pertenecían a un particular, nada impide que ese particular reclame indemnización por el daño económico o por el no económico derivados de la destrucción de dichos bienes, y que la colectividad reclame indemnización del daño colectivo consistente en el deterioro del medio ambiente, porque es que las acciones populares no hablan de la destrucción del medio ambiente de propiedad del Estado, porque puede que el medio ambiente esté representado en bienes, un bosque por ejemplo, de propiedad de un particular. La verdadera dinámica del daño indemnizable no se entiende mientras se insista en que el objeto inicialmente afectado es un daño y que solo sus consecuencias negativas son los perjuicios. Fuera del daño físico se puede producir un daño o perjuicio en sentido jurídico, es decir, indemnizable. En el ejemplo propuesto, si se disminuyeran los beneficios económicos del dueño del bosque y los beneficios ambientales de la colectividad, ambos daños son indemnizables. Y si el bien afectado es de la colectividad, están de por medio las acciones, por medio de las acciones populares, porque que el acento, la tilde tiene su razón de ser, por medio de las acciones populares podrá cobrar la indemnización respectiva. Cada quien reclama su daño, pero lo que no podemos afirmar es que la destrucción del bosque sea el daño y que el deterioro ambiental de la colectividad sea el perjuicio. En ambos casos hay daño o perjuicio en sentido jurídico, en la medida en que hubo dos bienes jurídicos lícitos afectados negativamente. Otra cosa es que la destrucción del bosque, en tanto que objeto material, sea también un daño en sentido físico. Y las pérdidas económicas o no económicas que de ellos se derivan se denominan daño o perjuicio en el derecho colombiano. Esta identidad no es un capricho mío, por el contrario, los diversos códigos y leyes colombianas se refieren, reitero, indistintamente a los vocablos daño o perjuicio para identificar un mismo concepto, cuál es la pérdida de bienes económicos y no económicos. Negar esa realidad de nuestras leyes generaría una confusión imposible de resolver. Ahora, por la naturaleza de las cosas es innegable que a menudo la acción dañina recaiga inicialmente sobre una cosa y entonces hay un daño en sentido físico. Y eso no es un imposible, pues nuestro idioma tiene por castizos el daño en sentido físico y el daño en sentido jurídico. Solo que la ley a menudo únicamente se refiere al daño en sentido jurídico, al que a veces también denomina perjuicio. La distinción entre daño y perjuicio, tal y como ha sido planteada por la doctrina que defiende la distinción, es sugestiva aparentemente, ya que es posible que la acción lesiva cause un daño físico a una persona o a una cosa, a raíz de lo cual se generan perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales al lesionado, al dueño de la cosa o a un tercero. Lo primero, según esta teoría, sería el daño, lo segundo serían los perjuicios. Para demostrar el error de esta tesis se hace indispensable una primera precisión.
Por favor, ¿qué tiempo tengo disponible? No está. Muy de aquí a la luna. Para demostrar el error de esa tesis se hace indispensable una primera precisión. Una cosa es el daño en sentido físico o material, reitero sobre este punto, y otra el daño en sentido jurídico. Se presenta el daño en sentido físico o material cuando se destruye la vida o se altera la integridad física de una persona, o se destruye o se deteriora una cosa sobre la cual puede o no existir un derecho subjetivo o una situación favorable no prohibida por la ley. Si alguien destruye un bien que no tiene dueño y con ello no se afectan los bienes patrimoniales o extrapatrimoniales de nadie, hay un daño en sentido material o físico, más no daño en sentido jurídico. Pero suponiendo que el bien dañado físicamente fuera un hermoso... insisto en esta tesis porque creo que me está yendo la mano, pero lo hago gustoso. Suponiendo que el bien dañado físicamente fuera un hermoso paisaje propio, ajeno o sin dueño, del cual derivaba su sustento un parroquiano que, pese a no tener derecho sobre el terreno, oficiaba como guía turístico, y a raíz del daño físico al paisaje sus ingresos económicos se ven suprimidos, el daño o perjuicio en sentido jurídico equivale a su menoscabo económico o incluso emocional que se deriva del daño físico al dicho paisaje, que es propiedad de otro o que puede ser un bien baldío. De otro lado, lo que viene el baldío ya no queda. De otro lado, en el ejemplo planteado hay un daño físico que no le interesa la responsabilidad civil, sino en la medida en que afectó un daño al patrimonio del guía, daños que toman la denominación equivalente de perjuicio. Pero si la cosa destruida o deteriorada tiene un dueño, es claro que habrá de un lado un daño físico y del otro un daño o perjuicio en sentido jurídico. Veamos cómo se explica lo anterior. Como hemos dicho, todos tenemos facultades jurídicas para disfrutar de bienes patrimoniales o extrapatrimoniales, como la vida, la integridad personal, la propiedad, la honra, la tranquilidad, el buen nombre, la libertad, etc. El daño o perjuicio jurídico propio de la responsabilidad civil se presenta cuando en forma ilícita un tercero menoscaba cualquiera de esos bienes o facultades, haya o no daño en sentido físico. En consecuencia, el daño o perjuicio en sentido jurídico no siempre requiere un daño en sentido físico. En el caso de la destrucción de la cosa de propiedad de un tercero, es claro que se da un daño en sentido físico y un daño en sentido jurídico. Este último es el que nos interesa, pues consiste en una pérdida económica equivalente al valor de la cosa. Lo denominamos daño o perjuicio a la luz de la responsabilidad civil en el derecho colombiano, puesto que se ha afectado un bien jurídico ajeno. Ahora, como consecuencia de la inseguridad generada, ojo a este ejemplo, si como consecuencia de la inseguridad generada por la afectación del orden jurídico público, una finca pierde todo su valor económico, sin que se deteriore físicamente en lo más mínimo, habrá un daño en sentido jurídico a la desvalorización del inmueble. Hay daño o perjuicio en sentido jurídico, pero no hay daño en sentido físico, la casa está intacta. Y si un noticiero lanza una noticia falsa contra la honra de una persona, se habrá afectado un bien equivalente al derecho a gozar del buen nombre, así no haya daño físico. El daño o perjuicio jurídico consiste en la pérdida económica o no económica derivada de la destrucción o alteración de un bien jurídico patrimonial o extrapatrimonial. A veces, no siempre, ese daño supone la afectación negativa derivada del daño físico a la vida o a la integridad de las cosas. En conclusión, es imposible que puedan coexistir dos conceptos jurídicos diferentes, daño en sentido jurídico y perjuicio en sentido jurídico. Yo sé que el doctor Polanía tiene una tesis distinta, pero simplemente es cuestión de saber a qué se llama daño y a qué se denomina perjuicio, pero eso era parte del debate. Desde que se afecte un bien jurídico de un tercero, se generará una consecuencia jurídica llamada daño o perjuicio económico o no económico, según la naturaleza del bien afectado. Pero desde el punto de vista jurídico, el daño físico no tiene ninguna entidad,
ni genera ninguna consecuencia para la responsabilidad civil. Prueba de ello es que puede haber daño o perjuicio sin daño físico, o puede haber daño físico sin que haya daño o perjuicio en sentido jurídico. El daño físico solo tiene importancia en la medida en que de él se derive un atentado a la facultad de disfrutar de un bien protegido por el orden jurídico, es decir, que no sea prohibido disfrutarlo. Solo cuando se afecte una facultad jurídica para disfrutar de un bien de la vida, hablamos de daño o perjuicio indemnizable, así no haya daño en sentido jurídico. De otro lado, el primer objeto lesionado casi siempre constituye un daño en sentido jurídico y genera al mismo tiempo un daño o perjuicio en sentido jurídico. Si ese daño físico afecta las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar de ese objeto, como un bien de la vida. Por lo tanto, ese daño original, si se quiere insistir en una distinción inútil, constituye un daño sin consecuencia frente a la responsabilidad civil. Más todavía, si se aplica la doctrina de la distinción, tendremos que concluir que puede haber daño físico sin responsabilidad. Pero hay que entender que esta no existe mientras no haya pérdida patrimonial o extrapatrimonial cierta o contingente. A este último perjuicio nuestras leyes también lo denominan daño. En consecuencia, desde el punto de vista estrictamente jurídico, daño y perjuicio son lo mismo y a menudo puede darse sin que haya daño físico o producirse este sin que haya daño en sentido jurídico. Aquí adelante yo traigo, y esto doctor Miquel, supongo que ya lo haya comprendido, hay una cosa, yo creo que no es un problema exclusivamente latinoamericano, sino del mundo entero. Usted puede inventar cualquier cosa aquí, pero mientras no la apoyen en un autor extranjero nadie le cree. Entonces, espero que me crea a mí que las citas que encontré de Adriano de Cupis en este punto, las encontré después de que yo había escrito mi distinción entre daño físico y… Bueno, aquí traigo, y en esa monografía encontrarán todas unas citas que yo traigo de Adriano de Cupis, que no las voy a repetir, que carece de sentido, y entonces más bien aprovecho los 7 minutos 29 segundos que me faltan para entrar en el último tema, que es en la sección tercera: todo bien de la vida que sea dañado exige reparación del mismo. Con base en las premisas de la cápita anterior, se puede afirmar que todo bien de la vida cuyo disfrute o ventaja no estén prohibidos por el derecho da lugar a la responsabilidad civil si es dañado por un tercero en forma ilícita, así su cuantificación debe hacerse acudiendo a la equidad. Yo en este punto pues no me voy a referir, porque yo creo que ya todos los conferencistas se han referido al tema. Yo creo que quiero ser preciso en lo siguiente. Yo personalmente sigo pensando que si la libertad, incluso físicamente como daño, la dignidad, la honra, el dolor físico, el dolor psíquico, son bienes jurídicos distintos, sean constitucionales o no, que haya una equivocación de la doctrina y de la jurisprudencia cuando hablan de bienes constitucionalmente protegidos. No, señor, puede que haya otros derechos que no estén expresamente consagrados en la Constitución y que sin embargo merecen ser indemnizados. O sea, que yo creo que ahí va el apunte que el doctor Miquel hacía en cuanto a esa lista que se tiene, me parece que es equivocada. Yo, por el contrario, abro todo el espectro de que todo beneficio que yo tenía y que la ley no me prohibía disfrutar merece la protección del Estado y de la responsabilidad civil en concreto. Otra cosa que quiero decir es la siguiente. En mi tratado yo sugiero algo que leí en una apreciación que el doctor Miquel hizo en un congreso que hubo hace 2 años, en el cual se abordó muy por encima este mismo tema.
de que sería conveniente que la jurisprudencia englobara en un solo rubro la totalidad de los daños extrapatrimoniales, y en esa forma nos evitaríamos todo este problema, sobre todo la forma de cambiarle el nombre es que ya no sé cómo decir, si daño a la vida de relación, a las condiciones de existencia, perjuicio de agrado, perjuicio fisiológico, o lo que sea. Lo cierto del caso es que es el daño a no poder seguir pasando bien. Yo abogo por que eso se reúna en un solo criterio, pero no puedo dejar de pensar que se trata de daños distintos. O sea, para mí el daño a la libertad es completamente distinto del daño al buen nombre, porque puede que a mí me priven de la libertad y nadie me quite la honra, por el contrario me manden flores a la casa cuando me liberen. Entonces quiero observar sobre eso. Y lo otro, que ya es un problema de jurisprudencia también, o que el legislador intervenga, es la cuantificación de esos daños. Ya eso sería tema casi que de otro congreso, pero en todo caso quiero hacer la referencia a que estamos estrangulando completamente el sistema de la responsabilidad civil, imponiendo unas cargas indemnizatorias horribles por perjuicios morales, porque por ejemplo se nos dice que el daño moral se presume. Ojalá el planteamiento tanto de la Corte como del Consejo de Estado. El daño moral se presume. Y basta, sobre todo pues, en parientes próximos. Y tiene derecho todo el que allegue el certificado, el registro que acredite el parentesco. Y dicen, bueno, pero entonces, y me refiero a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la indemnización va de 1 a 100 salarios mínimos. Y entonces uno pregunta, ¿y qué determina que sean 10, 15, 20, 30 o un salario? No, depende de lo que se pruebe dentro del proceso. Entonces la pregunta es yo tengo que probar el contenido, mas no tengo que probar la forma, porque si a mí me exigen demostrar la existencia, o sea, la intensidad para determinar el quantum de la indemnización, quiere decir que si yo me limito a anexar el certificado de nacimiento, pues entonces no me dan nada porque no probé nada, o me dan un peso. Pero no, aquí invertimos el asunto, empezamos por el máximo. Y entonces tenemos que una persona que deja, en esto somos muy originales, doctor Miguel, perdió un pleito en el que condenaron en favor como de 18 sobrinos, de 20 primos, de 5 tíos. Todo el mundo cogió fila y a todo el mundo le dio indemnización, y el Consejo de Estado organizó unos baremos, pero usted que es que esos baremos van al máximo, y ya en este momento los tribunales, pues los administrativos y el Consejo de Estado ya no se fijan en la cuantificación y en la intensidad del daño, sino que automáticamente otorgan la indemnización. Entonces, yo creo que esto todavía sigue siendo en Colombia políticamente incorrecto lo que estoy afirmando, y amerita pues un señalamiento horrible, pero que yo ya estoy gustosamente dispuesto a enfrentar, porque me parece que no podemos seguir desangrando al Estado más de lo que le hemos desangrado. Entonces, creo que en lo del perjuicio extrapatrimonial, cualquiera que ellos sean, tiene que haber una limitación. Y yo estoy de acuerdo, si por cada uno de esos daños, una persona que la torturan y la secuestran, pues les hacen una fila de daños, y si por cada uno le dan 100 salarios mínimos, pues llegamos a algo terrible. Yo preferiría más bien que en caso de que haya un daño de esa severidad, se dé una indemnización global que comprenda todos los daños extrapatrimoniales. Entonces, creo que esa era la última observación que quería hacer. Reitero, es un tema demasiado polémico.
por lo que me doy cuenta soy ave solitaria en esta lucha, pero es mejor seguir siendo un fantasma que un faro iluminador. Entonces sigamos en la brega y tomando la vida y el derecho en contravía y por atajos, pues viendo a ver, pues, atajos no quiere decir judicialmente, si podemos hacer que el derecho avance. O sea, esa base de la mentira de los iniciales, como surge la verdad de sus críticos. Les agradezco mucho. Muy buenos días. Muchas gracias. Voy a hacer esfuerzos por vencer el temor reverencial y voy a retomar una discusión que el doctor Tamayo a bien tuvo en considerarme como interlocutor válido y cuyos resultados, por cierto, preliminares, doctor Tamayo, porque yo también he hecho descubrimientos sobrevinientes sobre la materia, están recogidos en el libro. Frente a la distinción, y esto es una apreciación de la doctrina francesa, frente a la distinción entre los conceptos de daño y perjuicio, se pueden asumir tres posiciones. La primera posición es aquella según la cual son nociones o conceptos intercambiables, perfectamente asimilables, sinónimos. La segunda posición es aquella que considera que eventualmente podría considerarse que son diferentes, pero que se refuta esa diferenciación, que es, considero, la posición del maestro Tamayo. Y la tercera posición es la de quienes consideran, y me cuento entre ellos, que son cosas distintas, que sí cabe la distinción y que además es útil. El daño es una noción prejurídica. El daño existe desde antes de que existiera cualquier principio de ordenamiento jurídico que lo sancionara. Es una realidad inmanente al ser humano. El rector Inestrosa, precisamente en el prólogo a la obra del rector Henao sobre el daño, diferencia, hablando de la inmanencia del daño como un concepto más sociológico, como fenómeno de la naturaleza y de la comunidad, diferencia el autodaño del heterodaño. El autodaño lo vimos en la mañana a propósito de algunas discusiones, de ese no se ocupa el derecho. Nadie está obligado a ser diligente frente a sí mismo. Es un asunto que, aunque evidentemente es un daño, no tiene relevancia jurídica. El heterodaño, es decir, el daño causado por fuerzas externas, lo dividía el profesor Inestrosa entre el heterodaño que deviene de lo que se conoce en términos generales como fuerza mayor y caso fortuito, y el heterodaño que deviene del acto o el hecho de una persona, agente de daños, victimario, y dentro de esa distinción cabe desagregar el heterodaño causado con la intención de dañar y el heterodaño causado sin la intención de dañar, es decir, dolo y negligencia. Como noción prejurídica que es, por supuesto, es difícil encuadrarla en conceptualización. Hay daño sin que haya una norma que así lo considere. La apreciación del daño como fenómeno es entonces, o puede abordarse desde una perspectiva totalmente abstracta. Y en esa apreciación del daño se puede prescindir de la causa, se puede prescindir del causante y se puede prescindir incluso de la víctima.
Ninguno de estos tres elementos es de análisis necesario para determinar si hubo o no daño, porque es algo que debe ser analizado en abstracto, o permite mejor ser apreciado o analizado en abstracto. El perjuicio, por otro lado, ya no es una noción previa, prejurídica, sino que es todo lo contrario, es una noción jurídica, es un constructo, es producto de una valoración, de un juicio subjetivo. Y la doctrina especializada dice que entre estos dos conceptos hay una relación de causa a efecto. El perjuicio son las consecuencias particulares del daño en la órbita material o inmaterial de quien concurre, en términos generales, al foro judicial a perseguir su declaración y su resarcimiento. Y para la valoración del perjuicio, para la apreciación del perjuicio, la técnica es distinta, porque el análisis debe ser en concreto, debe ser referido a una persona en particular. Son las consecuencias que ese daño, fenomenológicamente considerado, irrogó en la persona del reclamante, del resarcimiento. Entonces es posible que un daño que además dentro de la cadena conceptual y causal deviene de un hecho dañino, daño, perjuicio. El perjuicio es contingente, no es necesario. Puede que un daño no cause consecuencias o no tenga consecuencias específicas en el patrimonio, considerando esta noción en términos amplios, de una persona, pero es posible que sí, y si sí las tiene, se habilita a esa persona para que concurra al escenario judicial a perseguir su reclamación. Y entonces, volviendo al tema de la apreciación del perjuicio, debe hacerse en concreto, debe descenderse al caso particular, y puede que el juez llegue a la conclusión de que no, de que ese daño que sí ocurrió, cuya demostración quedó perfectamente acreditada en el proceso, no causó un perjuicio, o al menos no causó el perjuicio que vino a reclamar judicialmente el demandante. O puede concluir que sí, caso en el cual se abren paso las distintas formas de resarcimiento. Entre estas dos nociones, entonces, considera este sector de la doctrina que hay una relación de causa-efecto. Y en el marco de esa relación, el perjuicio es meramente contingente. Ya vamos a ver algunos ejemplos sobre ese particular, porque en materia de responsabilidad, nada acaba con una tesis de manera tan fulminante como un ejemplo. En nuestro ordenamiento jurídico, y eso fue un aspecto de la amable discusión con el maestro Tamayo, una aproximación meramente descriptiva de las normas sustanciales permiten en realidad llegar a conclusiones encontradas. Las mismas normas sirven para concluir que las dos posiciones son defendibles. En efecto, hay muchísimas normas del Estatuto Sustancial, del Código Civil, del Código de Comercio, que hablan de daño y perjuicio como si de términos intercambiables se tratara, como si fueran sinónimos. Pero también es cierto que hay al menos una norma del Código Civil colombiano, el artículo 2342, que dice y utiliza esta estructura, la expresión del legislador: si el daño irroga perjuicio. Si el daño irroga perjuicio. De esa estructura se colige, primero, que hay una relación de causa-efecto, y segundo, que el perjuicio es contingente, que puede que el daño no irrogue perjuicio. Pero lo cierto es que esa aproximación meramente descriptiva del ordenamiento jurídico colombiano es insuficiente. Sirve para apoyar ambas posiciones
y en el mejor de los casos podría considerarse como un argumento débil, que por lo tanto no puede ser determinante para una conclusión ni siquiera preliminar. Es un poco la distinción, profesor Tamayo, sobre qué quiso decir el legislador cuando en el artículo correspondiente del Código Civil habla de caso fortuito o fuerza mayor. ¿Son sinónimos? ¿Son expresiones sinónimas? El Consejo de Estado ha dicho que no, que la fuerza mayor tiene unas consideraciones particulares que la hacen diferente del caso fortuito y que el caso fortuito en ciertas y específicas hipótesis fácticas no exime de responsabilidad, no rompe el nexo causal. En la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, doctor Jaramillo, doctor Solarte, la posición dominante ha sido que son expresiones equivalentes, fuerza mayor y caso fortuito. Podría ocurrir algo similar con daño y perjuicio, pero en gracia de discusión puede prescindirse del argumento meramente normativo. Y entonces supondría dicha opción hermenéutica preguntarse o plantearse la cuestión: ¿es útil? Y esa es la pregunta que siempre me aconseja hacer el doctor Luis Felipe Botero. ¿Sirve para algo eso que usted está proponiendo? ¿Tiene alguna implicación práctica? ¿O es meramente, como lo dijo el maestro Tamayo en sus artículos, un juego de palabras, una discusión irrelevante que no tenga ninguna trascendencia en la práctica judicial, ni siquiera académica? Pues bien, yo considero que la distinción sí es útil. Y es útil porque tiene o cumple una función ordenadora del discurso de la responsabilidad civil. Sirve para explicar situaciones que, de no existir la distinción, no serían explicables o su explicación sería muy enrevesada, casi ininteligible. ¿Qué pasa? Y este es un ejemplo de la doctrina francesa del profesor Letourneau, amigo del doctor Tamayo. El profesor Letourneau trae el ejemplo de la construcción que yo como propietario tengo pensado demoler y que la noche anterior a la acometida de la implosión de la construcción para construir algo mejor, un camión llega y embiste la construcción, el edificio queda derruido. ¿Hay un daño? Desde el punto de vista fenomenológico, por supuesto que hubo un daño. Ahora, ¿hubo perjuicio? De hecho, me ahorró un dinero. Principio de la compensatio lucri cum damno. Cuando el lucro compensa el daño, no se puede perseguir su resarcimiento. Y la distinción y la utilidad de la distinción se aprecia de manera un poco más clara, por ejemplo, cuando estamos frente a una situación de incumplimiento contractual. Piensen ustedes en el incumplimiento de un contrato en el que no se ha pactado, por supuesto, cláusula penal, ni arras penitenciarios. Y la parte cumplida o allanada a cumplir solicita ante el juez que declare que se incumplió el contrato, es decir, que se lesionó su derecho de crédito, es decir, que se le causó un daño, si admitimos que la lesión del derecho de crédito es un daño, como creo que no haya mayor discusión sobre el particular. Pero el demandado logra demostrar que a pesar de que hubo incumplimiento, sí, que hubo una lesión del derecho de crédito, sí,
no hubo consecuencias económicas para el demandante. ¿Quiere decir entonces que el demandante por esa sola circunstancia no puede concurrir al aparato jurisdiccional a pedir esa declaración? No, claro que puede hacerlo, y de hecho ocurre. Lo que significa es que no puede pedir que se le resarzan perjuicios, porque no hubo perjuicios. Piensen en el ejemplo del mutuo disenso tácito. Es una figura de creación pretoriana en nuestro ordenamiento jurídico. Mutuo disenso tácito, cuando las dos partes libremente dejan de cumplir las obligaciones a su cargo y después alguna de ellas concurre al foro judicial a pedir que se declare terminado o resuelto el contrato. ¿Qué pasa en ese caso? Pues que el demandante solo puede aspirar y solo puede pretender que en sede judicial se declare que en efecto hay un contrato, que es un contrato válido, que fue un contrato incumplido, pero que no se causaron perjuicios y que por lo tanto el remedio no es la indemnización de perjuicios, sino sencillamente la destrucción por orden judicial del vínculo contractual. ¿Esa situación se podría explicar si no hubiera distinción entre daño y perjuicio? Pero además, esta distinción permite calificar la situación jurídica en que se encuentra aquella persona a quien no se le irrogó el daño, pero que sí resultó afectada por ese daño. Lo que en la doctrina francesa se llama perjuicio de rebote, y lo hablaba el profesor Tamayo. Esa persona, ese tercero, no va a reclamar el resarcimiento del daño consistente en la muerte de su padre, porque ese daño lo sufrió su padre. Él puede concurrir al foro como perjudicado, no como víctima del daño, como perjudicado, a pedir que se le resarzan los perjuicios que en su caso podría ser la ayuda mensual que recibía de su padre, la ayuda económica que recibía de su padre. Víctima del daño, perjudicado. ¿Podría explicarse esa situación si no existiera la distinción entre daño y perjuicio? Pero además, en tercer lugar, esta distinción permite identificar los distintos tipos de reparación. En la aproximación que yo hice en el ejercicio, por el que además le agradezco, doctor Tamayo, concluí que el perjuicio se refiere en clave de la interpretación aventurada sobre lo que habría querido decir el legislador, que el perjuicio corresponde a las consecuencias materiales para la víctima. Es decir, que el perjuicio siempre consiste en pérdida económica, que cuando se está en la esfera inmaterial de la víctima, no se puede hablar de perjuicio, porque perjuicio tendría una connotación eminentemente monetaria. El perjuicio solo puede predicarse de la esfera material del patrimonio de la persona. Y si eso es así, si se admitiera esa posición, pues entonces podría concluirse que el resarcimiento de los perjuicios siempre va a consistir en una indemnización. Siempre va a consistir en una indemnización. Siempre se va a traducir en una obligación de dar una suma de dinero que corresponda a la medida de la pérdida dineraria que sufrió la víctima. Cosa distinta ocurre cuando el daño se proyecta en la esfera inmaterial, porque en esos casos
Por su propia naturaleza, la inmaterialidad se traduce en la imposibilidad de amonedar esos bienes jurídicos. Y la lógica de la reparación es distinta. Es posible, y de hecho ocurre, que el juez ordene el pago de sumas de dinero, por ejemplo, lo hablaba el profesor Tamayo, daño moral, pero esa condena no es indemnizatoria, es compensatoria. Y son cosas totalmente distintas. Y por eso da lugar a la precisión que solicita el profesor Tamayo de que se justifique por qué 100 salarios, por qué no 80, por qué no 60, por qué no 300. No se trata de evaluar en términos dinerarios el daño moral, porque eso es imposible. Ni el daño a la vida de relación, ni el daño a la salud, o el perjuicio fisiológico. Y eso explica que en esa órbita, en la órbita del daño inmaterial, las formas de reparación sean múltiples. La compensación, la garantía de no repetición, y sobre ello van a tener ustedes y yo la oportunidad de asistir a la presentación magistral del profesor Henao sobre las formas de reparación, con lógicas totalmente distintas. En esos términos, considero, para terminar, que la distinción entre daño y perjuicio existe, que tiene asidero normativo, al menos ese artículo, y en los ejercicios que hicimos con el maestro Tamayo, oportunidad de revisar algunas posiciones de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia colombiana, en las que ha resuelto sin que exista una norma que la habilite para ello, expresa. Pero ha resuelto también a contrapelo de lo que disponen algunas normas específicas, los casos están identificados en el texto. De manera que la ausencia de una norma puntual que diga que el perjuicio es la consecuencia del daño no es argumento suficiente para desestimar la distinción. En este sentido, considero, para terminar, que la distinción no solo existe, sino que además es útil, al menos por esas 3 razones que pongo en consideración de este ilustre foro, para que sirvan de acicate a posteriores y más elaboradas formulaciones. Muchas gracias. Mil felicitaciones, doctor Nicolás, por su intervención, y me siento muy satisfecho de saber que usted me ha hecho compañía en el inicio de esta quijotada, de organizar el debate, a ver si en esa forma contribuimos un poquito a la tolerancia en nuestro país. Yo simplemente quiero hacer 2 muy breves observaciones. El doctor Nicolás insiste a menudo en un artículo del Código Civil que es clave en la discusión y donde él aparentemente tiene la razón. Es el artículo 2342 que, palabra más, palabra menos, dice: tiene derecho a la indemnización, no solamente el que es dueño de la cosa sobre la cual ha recaído el daño, sino también el usufructuario, el arrendatario, el comodatario y todo aquel que tenga algún derecho sobre la cosa. La opinión que yo tengo de ese artículo, doctor Nicolás, es que ese artículo está consagrando justamente, como lo ha venido consagrando usted todo a lo largo de su intervención, que el daño casi siempre se le menciona como daño en sentido físico, porque lo que Bello quiso decir en ese artículo era que tenía derecho a la indemnización no solamente el que era dueño de la cosa sobre la cual recayó el daño físico, sino el usufructuario en la medida en que se hubiera afectado. Porque es que dice tiene derecho, bueno, entonces esa norma lo que se está refiriendo es al daño en sentido físico, y después dice
que tiene derecho a cobrar daños y perjuicios en sentido jurídico, no solamente el que es dueño, sino el usufructuario, el arrendatario. Y cuando el artículo 2341 dice que todo el que ha causado daño a otro es obligado a la indemnización, uno se pregunta, ¿a la indemnización de qué? Con su tesis usted me dirá, pues a la indemnización del perjuicio. Y yo le diré, no. Y en esto, profesor Miquel nos da una clase ahora de castellano. Tiene derecho, en el antiguo derecho, o en el antiguo castellano, dice, tiene derecho a la indemnización de ello, es decir, a la indemnización del daño. El que ha causado un daño a otro es obligado a la indemnización. Carecería de sentido repetir la palabra, a la indemnización de ello. Lo que pasa es que nuestro castellano fue mochando la frase y entonces da la sensación de que la palabra daño se pone como una cosa diferente de perjuicio, pero lo que pasa es que allí la palabra daño es daño en sentido físico. Y lo otro, repito que a lo largo de su conferencia aparecen dos conceptos de daño. Daño en sentido físico, y usted desde un principio lo ha venido anotando como algo fenomenológico, en fin, o algo fenoménico. Pero después al final nos dice que el daño es la lesión a un bien no económico, a un bien extrapatrimonial. No económico porque a usted extrapatrimonial no le gusta, pero un daño no económico. Entonces, ¿en qué quedamos? O el daño es el daño en sentido físico, o el daño es el daño extrapatrimonial, que son las dos tesis que usted defiende. Era esa la observación que quería hacer, pero de todas maneras le agradezco infinitamente a él el haber compartido tantos ratos de trabajo paralelo a nuestra actividad profesional, y en parte nos nutrimos mutuamente. De una forma, tanto él como yo creo que aprendimos bastante. Muchas gracias.